Tauro avanza como una montaña viva bajo un cielo que cambia sin descanso. Mientras otros signos buscan aprobación, velocidad o espectáculo, Tauro encarna algo mucho más difícil de alcanzar: estabilidad. Y precisamente ahí nace una de las formas más silenciosas y profundas de envidia. No siempre se envidia el brillo. Muchas veces se envidia la paz. Se envidia la firmeza interior. Se envidia a quien no parece quebrarse aunque el mundo entero tiemble. La envidia hacia Tauro rara vez aparece de manera abierta. Se desliza como niebla psicológica, disfrazada de bromas, críticas ambiguas o distancias emocionales difíciles de explicar. Hay personas que sienten una extraña irritación ante la calma taurina porque esa serenidad expone el caos interno ajeno. Tauro posee una energía terrenal que transmite permanencia, incluso cuando duda, suele conservar una apariencia de control. Y eso despierta comparaciones inevitables. Una de las señales más sutiles aparece cuando alguien minimiza constantemente los logros de Tauro. No importa cuánto haya construido, siempre surge una voz que reduce el mérito a la suerte, al tiempo o a circunstancias externas. Es una reacción psicológica muy común frente a personas cuya constancia produce resultados sólidos. El éxito explosivo puede generar admiración, el éxito lento y estable genera incomodidad porque demuestra disciplina real. También aparece la tendencia a intentar provocar emocionalmente a Tauro sin razón aparente. Algunas personas sienten una necesidad inconsciente de hacerlo perder la calma. Existe un impulso oculto por comprobar si esa fortaleza es auténtica o simplemente una máscara. La paciencia taurina irrita a quienes viven dominados por impulsos emocionales. Por eso ciertos individuos insisten en pinchar, desafiar o generar tensión hasta ver una grieta. Cuando Tauro finalmente explota, muchos sienten alivio, como si hubieran logrado humanizar una figura que parecía demasiado resistente. Otra señal silenciosa de envidia surge cuando alguien compite con Tauro en terrenos donde no existía competencia. La energía taurina tiene un magnetismo discreto, no suele mendigar atención, pero termina atrayéndola. Esa presencia natural puede despertar rivalidades invisibles. Personas que empiezan a copiar estilos, opiniones, hábitos o decisiones de vida mientras al mismo tiempo critican todo lo que Tauro representa. Es una contradicción clásica de la envidia psicológica, rechazo externo y fascinación interna coexistiendo al mismo tiempo. Tauro también despierta resentimientos por su capacidad para crear refugios emocionales y materiales. Hay signos que viven atrapados en la inestabilidad y observan con desconcierto cómo Tauro convierte pequeños espacios en fortalezas llenas de belleza, orden y confort. No se trata solamente de dinero o bienes. Es el arte de construir seguridad. Muchos desean esa capacidad, pero pocos soportan el esfuerzo lento y repetitivo que exige alcanzarla. Existe además una señal especialmente oscura: el silencio frío ante las victorias taurinas. Cuando alguien siente alegría auténtica por otro, suele demostrarlo espontáneamente. Pero cuando existe envidia, aparece una neutralidad artificial, una ausencia extraña de entusiasmo. Frente a un avance importante de Tauro, ciertas personas responden con cambios de tema, comentarios tibios o expresiones vacías. No pueden celebrar algo que les recuerda aquello que sienten incapaces de construir en sus propias vidas. En el plano astrológico, Tauro porta una energía vinculada al valor, al cuerpo, al placer y a la permanencia. Regido por Venus, posee una conexión profunda con todo aquello que florece lentamente pero dura mucho tiempo. Y el mundo moderno vive obsesionado con lo inmediato. Por eso la esencia taurina resulta tan poderosa y tan provocadora al mismo tiempo. Representa la resistencia frente a la prisa colectiva. Muchas veces la envidia hacia Tauro nace porque transmite autosuficiencia emocional. Incluso cuando necesita afecto, suele conservar dignidad. No corre desesperadamente detrás de quien se aleja. Esa actitud desconcierta a quienes obtienen validación manipulando emociones ajenas. Tauro enseña, incluso sin proponérselo, que el amor no debe mendigarse. Y esa lección hiere egos. Otra señal psicológica aparece cuando intentan convencer a Tauro de conformarse con menos de lo que merece. Personas que ridiculizan sus estándares, sus sueños materiales o su deseo de estabilidad. Detrás de esos discursos suele esconderse frustración. Tauro tiene la capacidad de visualizar una vida abundante y trabajar durante años para construirla. Quien ha renunciado a sus propias aspiraciones puede sentirse amenazado por alguien que todavía cree en ellas.
La envidia también se manifiesta en críticas hacia la lentitud taurina. Lo llaman terquedad, inmovilismo o exceso de cautela. Sin embargo, muchas veces esa crítica nace porque Tauro no se deja arrastrar fácilmente por presiones externas. Mientras otros cambian de dirección por miedo o necesidad de aceptación, Tauro permanece fiel a sus convicciones. Esa firmeza hace que muchas personas proyecten inseguridades sobre él. En un nivel más profundo, Tauro provoca envidia porque simboliza la conexión con el merecimiento. Tiene una energía que, cuando madura, aprende a recibir placer sin culpa. Buen alimento, descanso, amor sincero, estabilidad financiera, belleza cotidiana. Hay quienes observan eso y sienten resentimiento porque fueron educados para creer que la felicidad siempre debe pagarse con sufrimiento extremo. En las sombras de la psicología humana existe una verdad silenciosa: muchas personas no soportan ver a alguien tranquilo consigo mismo. Tauro, incluso en sus etapas más difíciles, conserva una llama interior de permanencia. Puede caer, pero rara vez se dispersa completamente. Tiene raíces. Y quienes viven desconectados de sí mismos suelen envidiar a quienes parecen tener un lugar interno al cual regresar. Por eso las señales de envidia hacia Tauro casi nunca son estridentes. Son pequeñas grietas emocionales, comparaciones constantes, sarcasmos disfrazados de humor, imitaciones secretas, competencia innecesaria, indiferencia ante sus triunfos o intentos persistentes de hacerlo dudar de su valor. Pero detrás de todas ellas existe la misma fuerza oculta, la incomodidad que produce alguien capaz de construir lentamente una vida sólida mientras otros todavía luchan contra sus propios terremotos interiores. Tauro posee una fuerza que rara vez anuncia su llegada. No necesita irrumpir como tormenta porque su naturaleza se parece más al crecimiento de los bosques antiguos, lento, silencioso e inevitable. Y justamente esa cualidad genera una forma de tensión psicológica difícil de detectar. Hay personas que sienten inquietud frente a quienes no necesitan demostrar constantemente quiénes son. La seguridad tranquila de Tauro actúa como un espejo brutal para las identidades frágiles construidas sobre la aprobación externa. Muchos perciben en Tauro una capacidad peligrosa, la de sobrevivir emocionalmente al desgaste del tiempo. Otros signos pueden destacar por intensidad o rapidez, pero Tauro destaca por permanencia. Y el ser humano teme profundamente a quien resiste. Porque resistir implica poder. Una persona impulsiva puede impresionar, una persona constante termina dominando territorios enteros de la vida sin hacer ruido. Esa es una de las razones secretas por las que tantas personas intentan desacreditar a Tauro antes de que alcance plenitud. Intuyen, incluso inconscientemente, que cuando Tauro madura se vuelve extremadamente difícil de detener. Existe también una envidia silenciosa hacia la manera en que Tauro protege su energía emocional. Aunque puede amar intensamente, no suele entregarse por completo a cualquiera. Tiene un instinto natural para detectar ambientes tóxicos, relaciones inestables o promesas vacías. Y quienes viven alimentándose de la atención, la culpa o el caos emocional sienten frustración ante alguien que no entra fácilmente en juegos psicológicos. Por eso ciertas personas intentan provocar inseguridad en Tauro, necesitan romper esa barrera interna para sentir que aún conservan poder sobre él. A nivel astrológico, la energía taurina está profundamente ligada al concepto de valor real. No al valor teatral ni superficial, sino al valor tangible que se construye con paciencia. Tauro entiende intuitivamente algo que muchos olvidan: aquello que permanece suele necesitar tiempo para crecer. Y en una era obsesionada con la velocidad, esa filosofía provoca incomodidad. La existencia de Tauro desafía la ansiedad colectiva. Su sola presencia recuerda que no todo debe acelerarse para tener significado. Hay quienes envidian incluso la forma en que Tauro disfruta de la vida. Mientras otros sienten culpa al descansar, placer al destruirse o miedo al silencio, Tauro busca reconciliarse con el cuerpo, los sentidos y la estabilidad emocional. Esa conexión con lo simple puede parecer insignificante, pero posee una enorme fuerza espiritual. Preparar un espacio bello, cuidar la propia economía, disfrutar una comida en calma o construir rutinas sólidas son actos que muchas personas subestiman porque no logran sostenerlos en sus propias vidas. También existe una reacción psicológica muy específica frente a Tauro: la necesidad de hacerlo sentir insuficiente. Algunas personas perciben que Tauro posee una autoestima silenciosa que no depende completamente de la opinión ajena. Entonces intentan sembrar dudas constantes. Critican su apariencia, sus decisiones, sus tiempos, sus ambiciones o incluso su forma de amar.
Lo hacen porque intuyen que, si Tauro conserva confianza en sí mismo, terminará alcanzando metas que otros abandonaron hace mucho tiempo. La energía taurina además despierta envidia porque transmite una sensación de legitimidad. Cuando Tauro entra en una etapa de evolución personal, suele proyectar autoridad natural sin necesidad de imponerse. Habla poco, pero pesa. Decide lento, pero permanece firme. Y muchas personas confunden esa estabilidad con arrogancia porque no soportan ver a alguien que no vive buscando aprobación desesperadamente. Existe otro aspecto más profundo y casi espiritual. Tauro suele despertar resentimientos en quienes viven desconectados del presente. Tauro tiene la capacidad de habitar el aquí y ahora con intensidad terrenal. Puede encontrar belleza en lo cotidiano y convertir lo simple en algo sagrado. Esa conexión con la realidad concreta irrita a quienes viven atrapados entre nostalgia, ansiedad o fantasías imposibles. La calma taurina les recuerda todo aquello que perdieron dentro de sí mismos. En muchas ocasiones la envidia se manifiesta mediante intentos de retrasar el avance de Tauro. Personas que prometen apoyo pero sabotean discretamente, que siembran dudas justo antes de decisiones importantes o que desaparecen cuando Tauro necesita reciprocidad auténtica. Esto ocurre porque algunos sienten temor al ver cómo la disciplina taurina transforma lentamente sueños en estructuras reales. Y cuando alguien convierte sus ideas en realidad, obliga a otros a confrontar todas las veces que abandonaron las suyas. Tauro además provoca una fascinación contradictoria. Muchos critican su aparente rigidez, pero secretamente desean tener esa fortaleza interna. Porque detrás de la terquedad taurina existe una capacidad extraordinaria para sostenerse incluso en escenarios hostiles. Cuando otros colapsan emocionalmente, Tauro suele resistir en silencio, reconstruyéndose desde dentro como una montaña erosionada por siglos de tormentas. La envidia hacia Tauro también nace de su relación con la abundancia. No siempre se trata de riqueza material. A veces es abundancia emocional, estabilidad mental, dignidad, capacidad de recuperación o talento para atraer personas leales. Tauro posee una energía magnética que florece especialmente cuando deja de perseguir desesperadamente aquello que merece. Y quienes viven desde la carencia sienten incomodidad frente a alguien que empieza a actuar como si tuviera derecho natural a una vida mejor. En el fondo, muchas personas envidian a Tauro porque representa una victoria lenta sobre el caos. Simboliza la posibilidad de construir algo verdadero en un mundo lleno de superficialidad y agotamiento emocional. Mientras otros se consumen intentando aparentar grandeza, Tauro avanza piedra por piedra, día tras día, creando raíces tan profundas que incluso las tormentas terminan cansándose antes que él. Tauro carga una energía que muchas veces resulta incomprensible para quienes viven atrapados en la necesidad constante de demostrar valor. Su poder no nace de la urgencia, sino de la profundidad. Y la profundidad intimida. Hay personas que pueden tolerar la brillantez fugaz, el talento explosivo o incluso la belleza evidente, pero sienten una inquietud mucho mayor ante alguien cuya fuerza parece provenir de raíces invisibles. Tauro transmite precisamente eso, la sensación de que existe una estructura interna imposible de mover fácilmente. Por eso una de las señales más sutiles de envidia aparece cuando ciertos individuos intentan apresurar a Tauro continuamente. Lo presionan para decidir más rápido, cambiar más rápido, reaccionar más rápido o abandonar procesos antes de tiempo. Detrás de esa insistencia no siempre hay preocupación real. Muchas veces existe incomodidad ante alguien que se niega a vivir bajo el ritmo frenético del miedo colectivo. Tauro recuerda que la prisa también puede ser una forma de debilidad emocional. Hay una dimensión especialmente poderosa en la energía taurina, su relación con la dignidad silenciosa. Tauro puede sufrir profundamente y aún así evitar convertir su dolor en espectáculo. Esa capacidad desconcierta a quienes utilizan el caos emocional como herramienta de control o manipulación. Algunas personas sienten rabia al ver que Tauro no necesita dramatizar constantemente para ser visto. Porque quien aprende a sostenerse desde dentro deja de depender completamente de las reacciones externas. En el plano psicológico, la envidia hacia Tauro también surge por su capacidad de crear continuidad. Muchas personas viven fragmentadas, comienzan proyectos que abandonan, relaciones que destruyen, sueños que olvidan. Tauro, en cambio, posee una tendencia natural a consolidar. Puede tardar, pero construye conexiones duraderas, hábitos sólidos y estructuras resistentes. Y para quienes no logran sostener nada en el tiempo, observar esa perseverancia se vuelve doloroso.
Existe además una reacción muy característica frente a Tauro: intentar hacerlo sentir anticuado, rígido o excesivamente tradicional. Pero detrás de esas críticas suele esconderse otra realidad. Tauro tiene una intuición profunda sobre aquello que posee verdadero valor. No se deslumbra fácilmente por modas pasajeras ni por tendencias vacías. Y en un mundo que cambia constantemente para ocultar su vacío interior, alguien capaz de reconocer lo auténtico se convierte en una amenaza silenciosa. La energía taurina también despierta envidia porque posee una conexión muy fuerte con la autosuficiencia práctica. Tauro suele desarrollar habilidades para sostenerse material y emocionalmente. Incluso cuando atraviesa crisis, conserva un instinto de supervivencia notable. Esa capacidad provoca incomodidad en personas acostumbradas a depender permanentemente de validación, rescate emocional o apoyo externo. Hay quienes sienten resentimiento frente a alguien que parece avanzar sin pedir permiso al mundo. A nivel astrológico, Tauro encarna el principio de fertilidad existencial. Allí donde otros ven rutina, Tauro puede crear prosperidad. Donde otros abandonan, Tauro insiste hasta que algo florece. Esa energía tiene una dimensión casi sagrada porque simboliza la transformación lenta de la materia en abundancia. Y muchas personas sienten envidia no solo de lo que Tauro posee, sino de su capacidad para generar estabilidad incluso desde escenarios difíciles. Otra señal psicológica muy frecuente aparece cuando alguien intenta desacreditar el disfrute taurino. Critican su amor por el confort, la belleza, el descanso o el placer sensorial. Sin embargo, en el fondo muchas de esas críticas nacen de personas que perdieron conexión con su propia capacidad de disfrutar la vida sin culpa. Tauro recuerda algo incómodo para muchos: vivir en tensión constante no es sinónimo de superioridad moral. También existe una dimensión emocional que suele pasar desapercibida. Tauro no entrega confianza rápidamente, pero cuando lo hace suele ofrecer lealtad profunda. Y precisamente esa lealtad genera envidia en quienes jamás lograron construir vínculos auténticos. Algunas personas observan cómo Tauro atrae relaciones duraderas y sienten frustración porque confunden estabilidad emocional con simple suerte. No comprenden que la energía taurina suele invertir años en aprender a proteger aquello que ama. En ocasiones la envidia se manifiesta mediante intentos de desgastar psicológicamente a Tauro. Comentarios repetitivos, pequeñas provocaciones, críticas disfrazadas de consejos o comparaciones constantes. Quienes hacen esto buscan erosionar lentamente la confianza taurina porque perciben que enfrentarlo directamente sería inútil. La fortaleza de Tauro rara vez se rompe de golpe, normalmente solo puede ser atacada mediante desgaste continuo. Sin embargo, cuando Tauro atraviesa pruebas difíciles y logra reconstruirse, adquiere una presencia casi mítica. Se convierte en alguien que ya no teme tanto perder porque aprendió a volver a empezar desde las cenizas de su propia paciencia. Y esa transformación produce todavía más envidia, porque el mundo admira el talento natural, pero teme profundamente a quienes desarrollaron fortaleza a través de la resistencia. Tauro también provoca incomodidad porque suele detectar el vacío detrás de muchas máscaras sociales. Tiene una percepción intuitiva sobre lo genuino y lo artificial. Aunque no siempre lo exprese, percibe contradicciones, manipulaciones y falsedades emocionales con notable claridad. Y las personas que viven construyendo personajes sienten tensión cerca de alguien cuya energía busca autenticidad incluso en silencio. En el fondo, la envidia hacia Tauro nace de una verdad muy antigua: la mayoría de las personas anhela estabilidad, pero pocas están dispuestas a soportar el proceso lento y exigente que implica construirla. Tauro representa precisamente ese camino. El del ser que avanza despacio mientras otros se burlan, pero que años después contempla imperios emocionales, materiales y espirituales levantados con sus propias manos. Mientras muchos perseguían apariencias efímeras, Tauro aprendía a convertirse en roca. Y las rocas no necesitan correr para sobrevivir a las tormentas. Hay una razón profunda por la que la energía de Tauro provoca reacciones emocionales tan intensas incluso cuando permanece en silencio. Tauro recuerda a los demás todo aquello que podría haberse construido con paciencia. Su existencia se convierte, sin quererlo, en una evidencia viviente de que la disciplina emocional sí produce frutos. Y esa verdad pesa sobre quienes abandonaron demasiadas veces sus propios procesos internos. Muchas personas sienten una extraña necesidad de interpretar la calma taurina como simple pasividad. Pero en realidad, bajo esa apariencia tranquila existe una fuerza contenida gigantesca. Tauro no suele reaccionar inmediatamente porque observa, acumula experiencia,
analiza el terreno emocional y espera el momento exacto. Esa capacidad genera nerviosismo en quienes viven impulsivamente. Les incomoda no poder leer fácilmente los límites de Tauro, porque intuyen que detrás de la serenidad existe una voluntad extremadamente difícil de quebrar. Psicológicamente, una de las formas más silenciosas de envidia aparece cuando ciertos individuos intentan apropiarse de la identidad taurina. No solo copian gustos o estilos, sino también maneras de hablar, proyectos, hábitos e incluso formas de relacionarse. Tauro suele poseer una autenticidad tan orgánica que otros intentan absorber fragmentos de ella para sentirse más sólidos. Sin embargo, esa imitación casi nunca logra reproducir la esencia real, porque la energía taurina no nace de una apariencia externa, sino de una coherencia interna construida lentamente con experiencias, heridas y resistencia. También existe una tensión especial alrededor de la capacidad taurina para soportar la soledad. Aunque valora profundamente el afecto, Tauro puede atravesar largos periodos de aislamiento emocional sin perder completamente el eje interno. Y eso desconcierta a quienes dependen desesperadamente de la presencia ajena para sentirse valiosos. Hay personas que intentan hacer sentir solo a Tauro como forma de castigo psicológico, esperando verlo derrumbarse. Pero muchas veces descubren que el silencio fortalece todavía más sus raíces. A nivel astrológico, Tauro representa el poder de la consolidación. Mientras otros signos dispersan energía en múltiples direcciones, Tauro concentra fuerza en aquello que considera importante. Esa concentración termina produciendo resultados visibles con el paso del tiempo. Y justamente ahí nace otra forma de envidia, la frustración de quienes viven agotados por la dispersión y observan cómo Tauro avanza lentamente pero sin desperdiciar tanto poder vital. Existe además una dimensión espiritual muy poco comprendida. Tauro tiene una relación especial con la permanencia porque simboliza el vínculo entre el alma y la materia. Su energía busca construir algo que pueda tocarse, sentirse y sostenerse en el tiempo. Por eso muchos Tauros sienten rechazo natural hacia vínculos superficiales, promesas vacías o emociones inestables. Y quienes viven desde la inconsistencia suelen sentirse cuestionados frente a esa necesidad taurina de autenticidad concreta. Otra señal silenciosa de envidia aparece cuando minimizan la sensibilidad de Tauro. Debido a su resistencia emocional, muchas personas creen que no le afectan ciertas heridas. Pero Tauro siente profundamente. Simplemente procesa el dolor de manera distinta. En lugar de exhibirlo inmediatamente, suele enterrarlo bajo capas de dignidad y autocontrol. Y hay quienes se aprovechan de esa fortaleza aparente, creyendo que Tauro soportará indefinidamente cualquier carga emocional. Sin embargo, cuando finalmente decide alejarse, suele hacerlo de manera irreversible. La energía taurina también genera resentimiento porque tiene una capacidad natural para detectar oportunidades reales. No siempre actúa rápido, pero suele percibir aquello que posee valor duradero. Mientras otros persiguen ilusiones efímeras, Tauro puede reconocer lentamente que relaciones, proyectos o caminos tienen verdadero potencial de crecimiento. Esa visión a largo plazo provoca envidia en quienes toman decisiones impulsivas y luego observan cómo Tauro termina construyendo aquello que parecía imposible. Hay personas que intentan hacer sentir culpable a Tauro por sus límites. Le reprochan frialdad, distancia o exceso de firmeza cuando simplemente está protegiendo su estabilidad mental. Esto ocurre porque Tauro, una vez que madura, comprende que no puede sacrificar eternamente su paz interior para sostener el caos emocional de otros. Y quienes se beneficiaban de su paciencia ilimitada suelen reaccionar con resentimiento cuando descubren que esa paciencia tiene un final. También existe un fenómeno psicológico muy poderoso: la gente suele subestimar a Tauro durante largos periodos. Su energía tranquila lleva a muchos a pensar que carece de ambición o intensidad. Pero mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro trabaja en silencio. Y cuando finalmente alcanza estabilidad, poder o abundancia, quienes antes lo ignoraban sienten una mezcla de sorpresa y frustración. Porque el crecimiento taurino rara vez es explosivo, es acumulativo. Y lo acumulativo termina siendo inmenso. En el plano emocional, Tauro despierta envidia porque posee una enorme capacidad de recuperación afectiva. Puede quedar devastado internamente, pero aún así reconstruye lentamente su vida. Como la tierra después de un incendio, vuelve a florecer con el tiempo. Esa resiliencia silenciosa desconcierta a quienes esperan verlo destruido permanentemente por las pérdidas.
Tauro enseña que sanar no siempre significa olvidar, a veces significa seguir construyendo incluso con cicatrices. Hay además una majestuosidad antigua en la energía taurina. Representa al ser que no necesita conquistar el mundo entero para sentirse poderoso. Le basta construir un reino sólido alrededor de aquello que ama. Y en una sociedad obsesionada con la exhibición constante, esa forma de poder resulta casi revolucionaria. Porque Tauro demuestra que la verdadera grandeza no siempre grita. A veces simplemente permanece firme mientras el resto del mundo se derrumba bajo el peso de su propia inestabilidad. Por eso la envidia hacia Tauro tiene un componente casi existencial. No se envidia solamente lo que posee, sino lo que representa, la posibilidad de vivir con raíces profundas, dignidad silenciosa y fortaleza sostenida. Tauro posee una relación muy particular con el tiempo, y esa es una de las fuentes más invisibles de la envidia que despierta. Mientras muchas personas sienten terror ante la lentitud porque la asocian con fracaso o estancamiento, Tauro entiende intuitivamente que el tiempo puede convertirse en aliado. No necesita resultados inmediatos para seguir creyendo en un proceso. Esa fe silenciosa en la construcción gradual resulta insoportable para quienes viven consumidos por la ansiedad de obtener validación instantánea. Hay personas que sienten una irritación inexplicable al observar cómo Tauro sigue avanzando incluso después de decepciones profundas. Esperan verlo endurecido, destruido o desconectado de la vida, pero Tauro posee una resistencia emocional ligada a la tierra misma. Puede quebrarse por dentro, pero lentamente vuelve a reconstruir sentido, placer y estabilidad. Y esa capacidad de renacer sin teatralidad genera una admiración incómoda. Porque muchos solo entienden la fuerza cuando hace ruido, mientras Tauro demuestra que el verdadero poder muchas veces trabaja en silencio. Psicológicamente, otra señal muy sutil de envidia aparece cuando intentan hacer sentir a Tauro demasiado simple o predecible. Algunas personas reducen su profundidad llamándolo rutinario o excesivamente básico. Pero en realidad, lo que molesta es su conexión con lo esencial. Tauro comprende algo que el mundo moderno ha olvidado: las estructuras simples suelen sostener las vidas más fuertes. Dormir en paz, construir estabilidad, cuidar vínculos reales, proteger la energía mental y avanzar con constancia son actos aparentemente sencillos, pero extremadamente difíciles de mantener. Quienes no logran sostenerlos intentan ridiculizarlos para disminuir el valor de aquello que no pudieron construir. La energía taurina también despierta envidia porque no suele perseguir desesperadamente reconocimiento. Tauro puede trabajar durante años lejos de los aplausos, perfeccionando lentamente su vida, sus recursos o sus talentos. Y eso desconcierta a quienes solo funcionan mediante aprobación externa constante. Hay personas que no comprenden cómo alguien puede seguir avanzando sin exhibirse continuamente. Pero Tauro encuentra fuerza en la solidez, no únicamente en la visibilidad. Existe además una dimensión casi mística en la relación de Tauro con la resistencia física y emocional. Cuando la vida exige soportar presión prolongada, muchos signos se consumen intentando sostener ritmos imposibles. Tauro, en cambio, posee un instinto natural para conservar energía, administrar recursos y sobrevivir a las tormentas largas. Esa capacidad parece pequeña al principio, pero con los años se convierte en una ventaja monumental. Porque las guerras más importantes de la vida rara vez se ganan con intensidad momentánea, suelen ganarse mediante permanencia. Muchas personas sienten resentimiento hacia Tauro porque perciben que tiene derecho natural a la abundancia. Incluso cuando atraviesa carencias, suele conservar una relación psicológica distinta con el merecimiento. En el fondo, Tauro cree que la vida debe contener belleza, estabilidad y disfrute. Y quienes fueron educados desde la culpa o la escasez interpretan esa energía como arrogancia, cuando en realidad es una profunda conexión con el valor de la existencia material. También existe una forma de envidia ligada a la sensualidad taurina. No necesariamente sensualidad física visible, sino la capacidad de habitar plenamente los sentidos, el cuerpo y la presencia. Tauro puede convertir pequeños momentos en experiencias intensas porque vive conectado con la textura de la realidad. Mientras otros pasan la vida corriendo detrás del futuro o atrapados en el pasado, Tauro puede encontrar poder en el instante presente. Esa conexión genera fascinación y resentimiento al mismo tiempo. En muchas ocasiones, las personas intentan sabotear la autoestima taurina precisamente porque intuyen el alcance de su potencial cuando se reconoce plenamente a sí mismo. Un Tauro inseguro puede quedarse quieto demasiado tiempo. Pero un Tauro consciente de su valor se vuelve una fuerza casi imparable.
Porque deja de mendigar espacios, afecto o validación y comienza a construir desde la convicción interior. Y eso transforma completamente su magnetismo. Hay además una característica psicológica muy poderosa: Tauro suele recordar quién estuvo presente durante las épocas difíciles. Tiene memoria emocional. Aunque pueda perdonar, rara vez olvida completamente quién aportó estabilidad y quién intentó derribarlo mientras construía lentamente su vida. Esa memoria profunda hace que muchas personas perciban a Tauro como alguien imposible de manipular eternamente. Porque tarde o temprano comprende patrones, silencios y traiciones. Astrológicamente, Tauro simboliza el territorio fértil después de la tormenta. Su energía enseña que la verdadera riqueza no siempre aparece como conquista inmediata, sino como acumulación paciente de fuerza interior. Por eso muchos subestiman a Tauro en las primeras etapas de su camino. No comprenden que está desarrollando raíces antes de expandirse. Y cuando finalmente florece, parece hacerlo de manera repentina, aunque en realidad llevaba años preparándose bajo la superficie. La envidia hacia Tauro también nace de su capacidad para permanecer fiel a sí mismo en un mundo obsesionado con adaptarse para agradar. Tauro puede modificar estrategias, pero le cuesta traicionar su esencia profunda. Esa fidelidad interna genera conflictos con personas que cambiaron demasiadas veces de identidad para sobrevivir socialmente. Frente a Tauro sienten una especie de nostalgia amarga por la autenticidad perdida. Y existe algo todavía más poderoso: Tauro representa la victoria de lo real sobre lo superficial. Mientras muchos construyen imágenes temporales, Tauro busca construir fundamentos. Puede tardar más, caer más lento o avanzar con menos espectáculo, pero cuando logra levantar algo verdadero resulta extremadamente difícil destruirlo. Esa es la razón secreta de tantas tensiones invisibles a su alrededor. Porque en el fondo, muchas almas reconocen que la fuerza taurina no depende de la apariencia del momento. Depende de una convicción ancestral que sigue creciendo incluso en silencio, como la tierra que continúa alimentando raíces aunque nadie la observe. Tauro posee una relación casi sagrada con la resistencia invisible. No necesita que el mundo vea cada batalla interna para seguir luchando. Y esa capacidad provoca una incomodidad muy profunda en quienes convierten cada conflicto en una exhibición permanente. La energía taurina entiende que algunas guerras del alma deben librarse en silencio, lejos del ruido externo. Por eso muchas personas jamás imaginan cuánto ha soportado Tauro realmente. Solo observan el resultado final, alguien que sigue avanzando cuando otros ya se habrían derrumbado. Existe una forma de envidia muy particular que nace ante la capacidad taurina de reconstruir valor propio después de la humillación o la pérdida. Cuando Tauro atraviesa traiciones, rechazos o fracasos, rara vez olvida completamente el dolor. Pero en lugar de convertirlo en identidad, suele transformarlo lentamente en fuerza estructural. Cada decepción añade una nueva capa de discernimiento. Cada caída le enseña a elegir mejor dónde invertir su energía. Y quienes esperaban verlo reducido para siempre sienten desconcierto al observar cómo termina convirtiendo heridas en cimientos. Psicológicamente, muchas personas envidian la manera en que Tauro aprende a convivir con el vacío sin destruirse completamente. Hay signos o personalidades que necesitan estímulos constantes para escapar de sí mismos. Tauro, aunque también puede temer la soledad, posee una capacidad natural para permanecer consigo mismo durante largos periodos. Esa convivencia interior fortalece su identidad. Y quienes jamás aprendieron a soportar su propio silencio perciben algo intimidante en alguien que puede mantenerse firme incluso en ausencia de ruido externo. También existe una tensión muy poderosa alrededor de la capacidad taurina para detectar falsedad emocional. Tauro no siempre confronta inmediatamente las máscaras ajenas, pero suele percibir inconsistencias con enorme claridad. Nota cuando una sonrisa es forzada, cuando una promesa carece de intención real o cuando alguien se acerca únicamente por conveniencia. Esa intuición terrenal provoca incomodidad en personas acostumbradas a manipular mediante apariencias. Porque cerca de Tauro sienten que sus disfraces pierden fuerza lentamente. A nivel astrológico, Tauro representa la permanencia de lo esencial frente al desgaste del tiempo. Su energía recuerda que todo aquello con raíces profundas puede sobrevivir a estaciones difíciles. Por eso despierta tanta envidia en quienes viven obsesionados con resultados inmediatos. Tauro entiende algo que muchos olvidan: lo verdaderamente poderoso rara vez florece rápido. Los árboles más fuertes tardan años en desarrollar raíces capaces de resistir tormentas.
Hay además una dimensión emocional muy intensa relacionada con la paciencia taurina. Durante mucho tiempo puede soportar cargas, silencios y sacrificios sin romper completamente el vínculo con quienes ama. Pero cuando finalmente se cansa, algo cambia de manera irreversible. Esa transformación desconcierta profundamente a quienes confundieron su paciencia con debilidad. Porque Tauro no se aleja impulsivamente, se aleja cuando su alma entiende que seguir permaneciendo destruiría su propia dignidad. Muchas personas sienten envidia hacia la forma en que Tauro madura. No suele transformarse mediante explosiones repentinas, sino mediante acumulación lenta de experiencia. Cada año vivido añade más profundidad a su carácter. Cada desafío fortalece su criterio. Y llega un momento en que la energía taurina desarrolla una presencia imponente sin necesidad de imponerse agresivamente. Esa autoridad silenciosa genera tensión en personas que necesitan dominar constantemente para sentirse importantes. Existe también una reacción psicológica muy frecuente, intentar hacer sentir culpable a Tauro por priorizar estabilidad. En una sociedad que glorifica el agotamiento y la hiperproductividad, la búsqueda taurina de equilibrio puede ser interpretada como conformismo. Pero la realidad es mucho más profunda. Tauro comprende que una mente destruida no puede sostener abundancia real. Por eso protege sus ritmos, sus espacios y su energía vital. Y quienes viven desconectados de sus propios límites suelen sentirse provocados por alguien que se aprendió a defenderlos. La energía taurina además despierta envidia porque tiene una relación muy poderosa con la creación de refugios emocionales. Allí donde otros generan tensión constante, Tauro busca construir paz tangible. Puede transformar un lugar frío en hogar, una relación frágil en lealtad o una etapa caótica en estabilidad gradual. Esa capacidad parece simple, pero en realidad requiere enorme fortaleza emocional. Porque crear paz en un mundo lleno de ruido es una forma silenciosa de heroísmo. Otra señal de envidia aparece cuando ciertas personas intentan convencer a Tauro de que nunca es suficiente. Nunca suficientemente exitoso, atractivo, rápido, moderno o ambicioso. Detrás de esas críticas suele esconderse un miedo profundo, el temor a que Tauro descubra plenamente su valor y deje de aceptar relaciones o situaciones mediocres. Porque cuando Tauro despierta completamente a su dignidad interior, se vuelve extremadamente difícil manipularlo mediante culpa o inseguridad. También existe una dimensión casi espiritual en la relación de Tauro con la abundancia. Su energía no busca únicamente acumular bienes materiales, busca estabilidad que permita florecer emocionalmente. Desea espacios seguros, vínculos leales, placer sin culpa y una vida construida con autenticidad. Y muchas personas sienten resentimiento hacia esa visión porque crecieron creyendo que la existencia debía vivirse desde la carencia permanente. Tauro además provoca una fascinación secreta porque suele sobrevivir a etapas que parecían destinadas a destruirlo. Hay momentos en que incluso él mismo duda de sus fuerzas, pero continúa avanzando lentamente. Como una montaña erosionada por siglos de tormentas, desarrolla una resistencia que no depende del entusiasmo momentáneo, sino de algo mucho más profundo, una voluntad ancestral de permanecer. Y ahí reside una de las verdades más poderosas de la energía taurina.